Hablamos de crédito, de liquidez, de mercado, de los riesgos operativos, tecnológico y legal. Yo les sugiero que le saquen una foto a esta matriz para que la puedan tener. ¿Cuántos de ustedes del área de cumplimiento están certificados por la bancaria en materia de prevención de lavado de dinero? ¿Ninguno? ¿Ninguno está certificado? Yo considero que deberían de proponerse llevar a cabo su certificación. No somos muchos los que estamos certificados. Yo ya voy el año próximo por la tercera certificación. O sea, la tercer vuelta a la certificación. Y eso, desde luego, va a cobrar un plus curricular para ustedes. Yo sí les sugiero que se certifiquen. Claro que para certificarse, Edgar, tienes que trabajar en una institución financiera y estar en el área de cumplimiento. Si no, no te permiten llevar a cabo los exámenes ni la certificación. No puede certificarse alguien que no tenga experiencia o que no esté actuando dentro de un comité de cumplimiento. Entonces, sí les sugiero, sobre todo a Isabel, a Susi, a Luisa, que están en áreas de cumplimiento, que se certifiquen. Aun cuando pueda haber 2 o 3 personas del área de cumplimiento de ustedes, pero sí es conveniente. Es un examen, híjole, pesadito de una vez se los digo. Es un examen complicado. Son 4 horas o 5 horas para responder el último examen mío, cerca de 300 preguntas, por lo que cada pregunta tiene que tener un máximo de tiempo de respuesta de 1 minuto. Pero vale la pena, muchachos. Y ahora con todas las reformas que hubo a la ley antilavado, también sería conveniente que vean la posibilidad de certificarse ante la UIF. ¿Perdón, Sí, ante Edgar, qué? adelante. Ante la Unidad de Inteligencia Financiera, directamente para quien realiza operaciones vulnerables. Adelante, Edgar, por favor. Creo que mi compañera quería hablar, que primero hable mi compañera y ya después yo, maestra. ¿Qué compañera? Perdóname. Susi nos preguntó que ante quién la última pregunta y le dije la Unidad de Inteligencia Financiera, que para quien realiza operaciones vulnerables. Dentro del sistema financiero nos certificamos y nos otorga la certificación la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es ante quien hacemos la solicitud, justificamos el motivo por el cual queremos certificarnos y llevar a cabo el examen de certificación. Es un examen de verdad, muchachos, complicado. Estadísticamente en una proporción de 10 que lo presentan, 7 lo reprueban. Sí es complicado. Ya has sabido, Joseph, porque me mueve. ¿Ya lo presentaste? Sí, lo presenté el año pasado y iba a realizar el de la UIF, pero, o sea, el año pasado no lo pude pasar, pero ya tengo la experiencia de presentarlo aquí en Monterrey, el examen de certificación ante la CNBV. ¿Pero presentas el de la UIF o el de la comisión? No, presenté el de la comisión, pero estaba planteando presentar el de la UIF, el de actividades vulnerables. Pues yo creo que los dos, Joseph. Yo creo que los dos. Sí, no, pero el de la CNBV ya se me pasó el registro porque era hasta el 24 de este mes. O sea, ya sería hasta el siguiente del próximo año, el de la CNBV. Sí, es hasta enero o febrero, ¿no? Yo creo que yo también presento la recertificación más o menos en ese periodo, aun cuando a mí se me vence en junio. En junio se me vence. Y entonces te mandan desde luego un mes completo te la pasas con una angustia espantosa, ¿no?
Y ya cuando te llega la notificación, que hay una notificación en tu buzón, pues no sabes si abrirla o no abrirla, hasta que te armas de valor y la abres. Pero sí es un examen pesado, pero yo considero que estando ustedes en las áreas de cumplimiento, conviene hacerlo, porque incluso muchachos se cotizan mucho más alto, se cotizan más alto. Es una certificación que dura, como cualquier otra certificación, un periodo de 5 años y se recertifican. Yo ya voy por la tercera, porque recién salió la obligación de la certificación. Yo fui segunda generación en 2016, luego volví a presentar 2021 y ahora el próximo año presentaré el siguiente, ¿no? Pero sí, son unos exámenes, hijo. Que no omito decirles que hay a veces preguntas que dicen, ¿qué es esto? Entonces, una muy buena resolución o táctica es decir, la A no me suena, la B no me suena, pero la respuesta puede estar entre la C y la D. Y entonces, pues Santa María, dame puntería, ¿no? A ver cuál de las dos es y es la que paga. Porque ahora en el último examen ponían ejemplos. No sé si en el que tú presentaste, Joseph, también venían ejemplos de que determinaras qué tipo de actividad era. Ustedes saben que para nosotros, sector financiero, se denominan actividades relevantes, inusuales, internas preocupantes e inusuales 24 horas. Entonces ponen ejemplos de las 4. Sí, también lo mismo de que bajo este supuesto, ¿qué reporte es el que estarías subiendo? Uh-huh. Sí, exactamente. Y yo me acuerdo perfecto de uno que a lo mejor, confieso, me hizo dudar en un principio. Y decía el ejemplo, un empleado de una entidad financiera solicitó un préstamo de nómina por importe de 15,000 pesos para cubrir gastos que tenía de los colegios. A los 2 meses liquidó en efectivo el importe correspondiente a la totalidad del préstamo. ¿Qué tipo de operación reportarías por ese pago anticipado en efectivo? Dices, a ver, analizo, rapidísimo. Era empleado, interna preocupante. El pago inmediato puede estar en una operación inusual, pero siendo empleado de la entidad, pues es interna preocupante, que a su vez es inusual. Entonces, venían muchos ejemplos, pero la forma en la que te lo plantean te revuelve. Pero claro, estamos hablando a lo mejor de la pregunta número 200, ¿no? Que ya estás cansado, o ya estás cansada. Y luego los de Ceneval que te dicen, han transcurrido 2 horas, les quedan 1:30. Ya transcurrieron 15 minutos más, entonces los tienes aquí, ¿no? Y eso te presiona mucho, ya cuando llevas a cabo la revisión. Pero yo sí les sugiero, muchachos, que lo hagan, que se certifiquen. En el caso de Alan también, te conviene mucho, no obstante, que tú operas a través de un fideicomiso. Y hay que recordar que también los fideicomisos son objeto de aplicación de las disposiciones. Y en el caso de entidades vulnerables, en términos de lo establecido por el artículo 17 de la ley, pues no estaría por demás poder llevar a cabo la certificación. Porque independientemente de que puedan desempeñarse como oficial de cumplimiento,
pues también pueden llevar a cabo actividades de auditoría, actividades de capacitación, la elaboración del enfoque basado en riesgo para actividades vulnerables, del diseño de la metodología para poderlo realizar. Y que una metodología está basada en 4 puntos estratégicos: la identificación, la mitigación, el concepto relacionado con la investigación. Todos esos puntos son importantes para la elaboración de una metodología y la ponderación de los riesgos en sus 4 ejes principales: el tipo de cliente, producto o servicio que ofrecemos. En segundo lugar, los métodos o mecanismos de pago. Si es a través de cargo recurrente, de pago referenciado, o que puedan hacer pagos directamente a través de multicajas, que ese es uno de los problemas más delicados que hay y que requiere una ponderación más alta. O bien el tipo de producto o servicio, el tipo de cliente, el área geográfica de donde se está generando la operación, porque dentro de la ponderación no lleva el mismo índice un Zacatecas, un Michoacán, un Guerrero, un Guanajuato, que un Querétaro, por ejemplo, porque el riesgo de que por la zona geográfica se pueda producir algún incidente no previsto puede ocasionar un riesgo de crédito. Dentro de esos 4 puntos. Entonces, la mitigación de esos riesgos tiene que hacerse constar en un documento que puede venir anexo al manual de cumplimiento. Es importante que hagan el esfuerzo, muchachos. No con esto quiero decir que no hay oportunidad de que si no se aprueba en la primera, pues se aprueba en la segunda o en la tercera, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos cómo viene. Es conveniente que lo hagan, es conveniente. Se cotiza alto, muchachos, alguien que está certificado. Viendo hacia futuro el crecimiento que pueden tener profesionalmente en su lugar de trabajo. Si se presenta la solicitud, analizan las solicitudes para poder presentar el examen, en donde te dicen, ¿y qué experiencia tienes? ¿Y cuánto tiempo de experiencia? ¿Y en qué te desempeñas? ¿Cómo te desempeñas? ¿Y por qué te quieres certificar? Y manda el currículum y manda las constancias. Y paga 32,000 pesos. Aparte. Entonces, es importante que intenten hacerlo. Tienen tiempo, muchachos. Y quién quita y que nos encontremos en el examen, ¿no? Joseph lo va a presentar en Monterrey, yo lo presento en México. Y vamos a presentar el de la UIF también, porque puede representar un ingreso alterno, simplemente por la elaboración de las auditorías y por las capacitaciones. Y yo les voy a compartir un resumen que hice de todas las disposiciones y eso les va a servir muchísimo. Déjenme buscarlo y si es posible, la próxima sesión yo se los comparto para que por lo menos ya tengan esa referencia.
El resto, muchachos, es bien sencillo, bien sencillo. Y no, Susi, únicamente dedicarnos a la presentación de reportes. Busquemos dar el siguiente paso. Sí, así es. El objetivo de este diplomado es el inicio de un gran cambio. Y gracias por las recomendaciones de las certificaciones. De verdad, háganlo, muchachos, háganlo. Sí, Joseph, adelante, por favor. No, nada, lo mismo que comentó Susi, ¿no? Que últimamente he notado que hay más requerimientos de la certificación para este tipo de empleos. Antes no, o sea, me tocaba ver que no te requerían, era un sugerido, un plus. Pero ahorita sí ya te dicen de que requerido mínimo certificación. Y por eso me he topado varias veces con varios trabajos. Sí, alguien que está certificado, muchachos, simplemente por ostentar la certificación, te puedes ubicar en niveles de ingreso adicional, unos 30,000 pesos netos. Una auditoría en materia de prevención de lavado de dinero la cobras en 60,000 pesos. O sea, de verdad véanlo bajo esa óptica. Pueden crecer. No son muchos los que están certificados. No son muchos. ¿Cómo llega, muchachos, una certificación, que es lo que comentaba yo ahorita con Joseph? Que no sabes si cuando recibes el correo diciendo que tienes una notificación en tu buzón, bajas a toda la corte celestial. De verdad, ¿eh? ¿Verdad, Joseph? Y que no sabes si darle clic o no. Pero les enseño cómo llega. Fíjense bien. Les llegan 2 archivos normalmente. Miren. Estoy tratando de abrir, ahí está ya. Miren. No lo puedo abrir, espérenme un segundito. Este es 2016.
Está tardando mucho en abrir. Aquí está, por ejemplo, este es el que presenté yo en julio de 2021 y aparece ya el resultado de la evaluación. Aquí aparece el resultado. Este es el certificado. La vigencia de 5 años a partir de la fecha de su emisión. Fue el 16 de julio, entonces yo creo que yo lo presento en enero o en agosto, ¿no? El próximo, pero yo creo que en enero lo presento. Y aquí está lo que dice el certificado, ¿no? Pero también este es el que no se imaginan, muchachos, la tensión nerviosa que les genera, ¿no? Es el del resultado de la evaluación de la certificación. Y aquí ponen el resultado de la evaluación. Y entonces dice que dentro de los 5 días hábiles remiten el certificado y no, llega inmediato. Llega inmediato y viene, desde luego, con el sello y la cadena original, que es lo que le da validez al certificado y al comunicado del resultado de la evaluación. La fecha es esta. Pero cuando ustedes reciben la notificación de que está llegando el resultado de la evaluación, no quiero decirles el nervio que les da. Háganlo de verdad, muchachos, háganlo. Levanta mucho el valor curricular de ustedes, muchísimo. Edgar, habías levantado la mano, adelante, te escucho. Sí, Miss. Yo quisiera externar una duda, pero no tiene tanto que ver con la presentación, sino con que recientemente, pues, la Suprema Corte de los Estados Unidos suspendió los aranceles de Donald Trump. Y yo lo que quisiera saber es, más bien, cuáles fueron dichos aranceles que suspendieron y qué podría pasar más adelante. Hasta donde yo tengo conocimiento por las noticias que vemos, Edgar, es que los únicos que están suspendidos son aquellos que están relacionados directamente con con los artículos y con las condiciones que tiene el tratado comercial. Fueron los únicos, porque prevaleció y subsistió el arancel, por ejemplo, que nos impusieron a nosotros en cuanto a la exportación de jitomate o tomate rojo, el bloqueo que hicieron a la exportación de ganado semoviente, y no recuerdo cuál otro. Sí subsistió también el del acero y el aluminio, que es el 50%. Pero se prorrogó la entrada en vigor de la aplicación de este último arancel hasta el mes que entra. Entonces no sabemos si otra vez este señor va a prorrogar la entrada en vigor o no. No sé de alguno que se haya suspendido a través de la Suprema Corte, porque al igual que en el caso de nosotros, es mayoría del Partido Republicano. Entonces, no lo sé. No lo sé. Nosotros sí establecimos aranceles, por ejemplo, a China le impuso aranceles del 140% y le dijo China, ok,
Tú me vas a imponer un arancel del 140% y te va un arancel del 150% a los productos norteamericanos que van a ingresar a mi territorio. Entonces después se reunió en Estados Unidos con el presidente de China, Xi Jinping, y lograron bajar los aranceles, porque declara China que para ellos no es importante el mercado de Estados Unidos, que para Estados Unidos es mucho más importante el mercado chino por el nivel de importaciones que tiene. Entonces, no conozco de ningún bloqueo que se hubiera hecho a los aranceles. Sé que estamos en desventaja, que las declaraciones del secretario de Economía de hace un par de días dice, va a ser muy complicado, pero vamos a ver qué podemos lograr, porque se lleva a cabo la revisión del TEMEC. Canadá es el que está muy calladito. Canadá no ha declarado grandes cosas, sin embargo, también le impuso aranceles a Canadá. Pero no lo sé, mi querido Edgar. Ok, Miss, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algún otro comentario? ¿Qué eligen? ¿Que sigamos con el tipo de riesgos? ¿Cuántas láminas nos faltan para terminar con los riesgos? Y nos vamos, antes de pasar, por supuesto, a los productos de financiamiento, en donde sí me interesa que vean cada uno. Bueno, riesgo operacional, muchachos, ya lo hemos estado viendo, ya lo hemos comentado a qué se refiere. Si me voy a una gestión de riesgo operativo, ¿cuáles son las mitigantes que yo tengo que considerar para poder mitigar todos estos? Identificar, evaluar, medir, monitorear, controlar y reportar. En el riesgo operativo, ¿cómo mido la identificación? ¿Cómo mido la evaluación? ¿Cómo monitoreo también? Por otro lado, ¿cómo llevo a cabo el control? ¿Cómo emito los reportes de los que debe de conocer la alta dirección y los comités, los planes de mitigación que se tenga de cada uno de los riesgos? Nos vamos con la medición y el monitoreo de estos mismos y finalmente, ¿cómo identifico un riesgo operativo? Esto es importantísimo, muchachos, por errores que pueden darse en la contabilidad y en los registros. Otro es la parte de los sistemas. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que pueda haber algún error o alguna mala intención para violar esos sistemas o que puedan ser, pues no sé, sujetos a que se puedan hackear, que pasa muchísimo todavía, ¿no? El control de riesgo, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo evitamos, lo reducimos y lo transferimos? Y nos vamos nuevamente a la conclusión de la administración de riesgos. Y si nosotros dentro del área o con una muy probable promoción que podamos tener o de la que podamos ser objeto en virtud de las capacitaciones que tenemos, pues meternos a un análisis de crédito, muchachos. Un analista de crédito, créanme, es muy cotizado, muy cotizado. Y un analista de crédito se lleva un muy buen salario. Muy buen salario. Están ustedes empezando, muchachos. Ya conocen las áreas de cumplimiento. Ya conocen cómo se hacen las cosas y a qué están obligados. Abran sus expectativas. No se queden solo como cumplimiento. Y si les gusta mucho cumplimiento y les gusta mucho
cómo se desarrollan las cosas, certifíquense. Y automáticamente elevan su valor. Automáticamente. Yo voy a buscar, les prometo, ese resumen que hice de todas las disposiciones para que lo tengan y sirva de base para que puedan estudiarlo. Y de todas las entidades del sector financiero, por supuesto. Y no únicamente estar estudiando lo que corresponde a la entidad para la que trabajo. No, es en términos general. Para que hagan propuestas, para que presenten modificaciones, para que manejen controles. Sobre todo, muchachos, quien se está dedicando a las fintech. Y no solamente por lo que hace a los pagos electrónicos, también de crédito. Es importantísimo. Se los voy a buscar y la próxima sesión se los comparto. ¿Tienen las computadoras enfrente, muchachos? Sí, maestra. Vamos a empezar por un cálculo bien sencillo. Ya se puede ver, ¿verdad? ¿Está lo suficientemente grandote para que lo puedan distinguir? ¿O lo pongo Sí, más maestra. grandote? Lo pongo más grandote. Bueno, yo veo que Isabel está metida en la pantalla, entonces lo voy a poner más grandote. Hablamos de interés simple, muchachos. Ahorita no le vamos a hacer caso a esto que dice interés compuesto. Vámonos directamente con interés simple. Y mi primer ejemplo fue, si yo tengo una inversión y si voy a disponer de los intereses que me genere esa inversión, el principal siempre va a ser el mismo, ¿no? Siempre. Porque estoy retirando los recursos, los intereses que me está generando la inversión. ¿Cómo calculo el interés simple? Me voy a regresar y vamos a hacerlo juntos. Vamos a suponer que yo tengo estas variables, que es el principal o el capital. Vamos a poner una cantidad equivalente a 3,500,000 pesos. Vamos a poner que esa inversión me va a generar una tasa de interés del 10,50% base anual. Y que voy a tener mi inversión por un plazo de 12 meses. ¿Cuánto me va a pagar? Vamos a clasificarlo. El saldo de mi operación son
3,5 millones. Me dice que el interés base anual va a ser del 250. Lo puedo calcular sobre esta base o al 10.50. Lo voy a dividir entre 12 meses. Esto me arroja un interés mensual. ¿Cuánto me va a cobrar? Me va a pagar una inversión de 3,5%. Me va a generar un monto de intereses de 30,620 pesos. Que le doy instrucciones al banco de que cada mes me lo deposite. Y por tanto, el saldo insoluto de mi operación sigue siendo exactamente el mismo. ¿Lo vieron? ¿Cómo calculo el restante periodo, muchachos? Pues otra vez vuelvo a considerar este. Y nuevamente, pues el interés va a ser exactamente el mismo, ¿no? Y me sigue quedando el mismo saldo que se va reinvirtiendo. Sí, Edgar, te escucho, adelante. Miss, disculpe, estoy teniendo problemas para ver su ejercicio. ¿No se ve, muchachos? No, creí que también era yo, por eso me bajé y me subí. No, a ver, detengo la presentación y vuelvo a presentar. A ver, algo está pasando aquí. ¿Ya se ve? Sí, ya se puede Ahora sí apreciar. se ve bien, ¿verdad? Ahora sí, ya, Miss, gracias. A ver, de esto que están viendo en la pantalla, quedamos que el principal o capital es de 3,500 pesos. Recordemos que la cantidad inicial en finanzas se denomina principal o capital. En finanzas, capital se representa con una K mayúscula y en tanto que el interés con una I minúscula. El plazo se representa con una N. Y no vieron cómo calculé ¿verdad? 3,500 por la tasa de interés mensual me dice que me van a depositar cada mes 30,625 pesos. Si yo calculo por todo el periodo que combine con el banco que va a tener ese mismo comportamiento, pues cada mes yo sé que durante los próximos meses a mí me van a depositar esa cantidad. ¿Qué fue lo que hice para jalar todo, muchachos? Ahí les va una clasecita de Excel. Para que pueda yo poner los meses, automáticamente me ubico en el 0, por ejemplo.
aquí en el mes 1. Entonces, lo sombreo, aprieto control, me voy a la colita y me pone un signo de más y entonces ya me rellena los espacios, ¿no? Esto ya no iría. Así de sencillo. Entonces eso significa que de mi reparto de utilidades, bueno, del reparto de utilidades de Jocelyn del año 2025 le dieron 3,5 millones de utilidades. Y entonces, como no necesita ese dinero, pues lo está invirtiendo. Nada más está disponiendo de 30,000 pesos mensuales para cubrir sus... No te rías, Jocelyn, al rato, hombre. Y entonces es el importe que voy a cobrar. Porque se compró un departamento que le está costando cada mes 30,000 pesos la hipoteca. ¿Les salió, muchachos? ¿Cuál fue la operación que hice aquí para poder calcular el importe correspondiente al monto del interés? Multipliqué el saldo por el interés mensual. Esa es la forma. Sí, Edgar, adelante, por favor. Miss, creo que de favor le pudiera subir solo un poquito para que pueda visualizar los datos como el capital y demás. Las variables. Ajá, las variables, por favor. Ahí está. Gracias, Miss. ¿Quedó claro, muchachos? ¿O hacemos otro? ¿Hacemos otro, Susi? Hacemos otro. Vamos a suponer aquí que el monto del principal, bueno, lo van a calcular ustedes solos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a considerar ahora, y esto lo van a calcular ustedes, que la cantidad fue de 2,750,000. Y la tasa de interés que va a pagar el banco va a ser de 9.35%. Base anual. El periodo que voy a tener mi inversión ahora va a ser de 18 meses. Calculémoslo, muchachos. Entre el periodo es 18 meses. Ajá. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto dejó de interés? ¿Cuánto me depositan en mi cuenta bancaria cada mes, cada mes, cada mes?
21,427. A ver. Con 0,8 centavos. Conste que no estamos considerando la retención de impuesto sobre la renta, es únicamente el monto correspondiente. ¿Se fijaron que dije monto? Que ya no me refería a principal. ¿Dónde no está claro, muchachos? ¿Dónde se atoraron? ¿Dónde se atoraron? Estoy viendo caritas muy preocupadas. ¿Dónde se atoraron? Jocelyn, ¿dónde te atoraste? Desde el principio, en la mensualidad, bueno, en la tasa mensual, a mí me sale 0.0519. No, el 9.35 divídelo entre 12. Es que es anual, ¿no? Entre 18, ¿no? No, entre 12. Es anual. Porque es anual. Claro. No entre 18, Ya. entre 12. Por eso estoy poniendo Razón. 9.35 anual. Son 12 meses. Y lo voy a considerar el importe sobre una base mensual. ¿Te salió, Luisa? Sí. Entonces ya tienes la fórmula. Únicamente le cambias la variable de principal, de tasa y de plazo y va a correr solito. Va a correr solito. Porque ya lo formularon. Ya lo referenciaron. Ojo, cuando seleccionen la tasa, pónganle F4 para que la aten. Si no, les va a poner una barbaridad. Cuando yo me ubico, por ejemplo, en el interés, fíjense cómo lo tengo atado. Que aparece signo de pesos, la columna y el renglón con esos signos. Eso significa que lo tengo atado. Nada más se ubican ahí y le ponen F4. No, qué bárbaros, aquí van a salir hasta con Excel, oigan. Isa, ¿cómo vas? Bien, al principio tuve la duda de mi compañera Jocelyn, de que lo había multiplicado por 18, pero ya lo puse en la tasa de, bueno, entre 12 y ya, sí me dio el resultado. Ojo, la tasa es anual. Anual. No lo puedo dividir entre el número de meses que tengo yo contratada mi inversión. Susi, ¿te salió? Sí, maestra. Alan, traes cara de angustia. Parcialmente, es que justo me ando pegando un tiro con mi Excel. El 9.35 no me deja ponerlo, me lo baja a 9% y ando viendo el formato aquí de la celda. Ah, muy sencillo. Arriba tienes esto. Tienes esto. Tienes un signo de pesos, tienes un porcentaje, tienes cifras expresadas en miles, apriétale el porcentaje. O ponle 0.0935 y automáticamente ya te lo eleva a porcentaje o por ciento.
Si tú le pones 0.0935, ya te lo pone en porcentaje. Sí, así ya me funcionó. Eso. ¿Cómo les cambia la cara, caray? Primero ponen cara de, ¿qué? Y yo si soy abogado, ¿por qué tengo que aprender eso? Pues no, sí, tienen que aprenderlo. ¿Tu mamá no sabe dónde está? Jocelyn, ¿ya te salió? Pero si ahora lo voy a hacer compuesto, ¿qué significa que yo calcule una tasa de interés compuesta, muchachos? Que voy a sumar al principal los intereses que se hubieran generado y adicionalmente lo voy a sumar al principal para que se reinvierta. No me hagan esas caras. Sonrían, por favor. Porque Yo no tengo todavía problemas con esto, Miss. cosas difíciles, caray. No, Edgar, tú sabes, pero tú no eres abogado. Alan, Isa, Joseph, Jocelyn, todos esos son abogados y tienen cierta alergia a los números. ¿Verdad, Yo lo entiendo, muchachos? Miss, no se preocupe. ¿Sí o no, muchachos? Le tienen alergia. Ya les dije, aquí en casa hay una abogada que también le tiene alergia a los números. Y que por cualquier cosa, por eso estudié Derecho. Pero ¿qué tal que lleguen el lunes ustedes y digan, a ver, quiero que me digas cómo calculaste esto? Y van a dejar a los de inversiones, a los de mesa y a los de crédito con el ojo cuadrado. Y van a decir, ¿y este por qué lo sabe? Y eso, que todavía no vamos a la parte un poquito más complicada. Vámonos a calcular el interés compuesto considerando estas mismas variables. Vamos a utilizar las mismas variables. Con la misma tasa de interés y con todo. Volvemos a poner el mes 1, lo que me van a pagar en el mes 1. Acuérdense de apretar control y esta crucecita que está aquí para que les ponga el periodo. El saldo inicial o capital, ¿de cuánto es? Lo voy a multiplicar por el interés. Y entonces, ¿cómo llego al saldo insoluto? El nuevo saldo de inversión es este. ¿Cuánto, muchachos, gané durante un periodo de 18 meses? Que estuve reinvirtiendo mi capital.
Tengo el mismo principal de 2.750.000 a la misma tasa del 9.35. Si ustedes se fijan, el primer periodo de 30 días es el mismo importe de un interés simple, porque estoy calculando el interés simple. La única diferencia es que en el interés compuesto se capitalizan los intereses. No lo estoy retirando, lo estoy reinvirtiendo. Y en consecuencia, cierro el primer mes, en lugar de que tenga un capital de 2.750, ya tengo un monto de 2.771, así sucesivamente. En el interés simple, yo hubiera ganado o yo gané 385,000 pesos. En un interés compuesto gané intereses por 412,000 pesos. Que se ve influenciada la ganancia por la capitalización de los intereses. ¿Qué no está claro, Jocelyn? No, todo está claro. Les digo que me encanta voltear a verlos porque veo las caras de... Sí, Edgar, adelante, por favor. Te escucho. Sí, solamente me quedó la duda para calcular el interés y el saldo insoluto en el interés compuesto. Súmalo. Súmalo. El saldo inicial más el interés te va a dar el saldo insoluto. Aquí está. Estoy sumando el saldo más el interés que cobré y eso me da el saldo insoluto de la operación. Y para el interés es multiplicar, es que no me acuerdo bien, era multiplicar... A ver, escucha. Multiplicas el saldo inicial por la tasa de interés mensual y te va a dar el interés. Otra vez, yo tomo como referencia el saldo inicial. Voy a ponerle aquí, para evitar confusiones, que nos diga el saldo inicial de la operación. Y el saldo insoluto, que es equivalente al saldo final. Entonces, yo calculo el interés del primer periodo aplicando la tasa mensual y si voy a hacerlo por tasa anual, lo divido entre 360 días y lo multiplico por el periodo. Y el saldo insoluto o saldo final es la suma del saldo inicial más el interés que me arroja. A ver, Alan. Sí me salió. ¿Sí te salió? ¿Sí les salió, muchachos? Fíjense la diferencia de lo que traigo. Esto significa que si yo comparo el porcentaje que me dejó la inversión capitalizando contra la inversión que yo hice inicial o el capital que yo puse, ay no, me dejó una tasa de interés mensual del 7%.
bueno, 6.91%, que fue la tasa que me dejó mensual comparada con una tasa de interés mensual del 1%. ¿Ya vieron dónde está la ganancia, muchachos? Fíjense bien porque esto lo van a tener que manejar cuando elaboren su tabla de amortización. Ojo. Cuando ustedes o cuando empecemos a elaborar la tabla de amortización, tienen que, esta es la base. Esta es la base. Susi, ¿te salió? Sí, bueno, más bien me quedé todavía en el interés compuesto que estábamos realizando de los 2.750.000, nada más que me desconecté poquitito por una información que me pidieron. No, no te preocupes, no te preocupes. Muchachos, esta es la base de la tabla de amortización. Isa, ¿qué es lo que no te queda claro? Se te están saliendo los ojos. No, es que yo no tengo Excel, maestra, entonces estoy en las hojas de cálculo de Google, pero las fórmulas son diferentes. Pero no, sí me está saliendo, solo que lo estoy haciendo más como manual para que me den los cálculos. Pero sí, hasta ahorita también todo lo va puedes bien. hacer por aquí, por eso. También lo puedes hacer por Sí, aquí. sí. Para mí, yo no sé qué es más importante, si esto o esto. ¿Qué creen que sea más importante para mí? Esta. Esto, dentro de un ratito, se queda en mi recámara durmiendo y no lo vuelvo a tocar hasta el lunes. Bueno, este y el otro que dejé allá arriba. No quiero saber nada de ellos. Dudas, querido Alan, adelante. Tengo una duda respecto a cómo le estamos llamando ahorita a este ejercicio. O sea, es una tabla de amortización, pero por No, ejemplo, es yo una en mi tabla de chamba cálculo de interés. les dicen corridas financieras. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Ok, Es lo mismo. ok, El nombre correcto es tabla de amortización. perfecto. Una corrida financiera significa pues exactamente lo mismo, pero el nombre correcto es una tabla. La tabla de Muy bien. amortización que van a aprender a hacer ya va a incluir el pago, el interés y la renta, o la renta fija o el pago fijo, la amortización. Joseph, ¿quedó claro? Yo Sí, sé que me sí, van a decir, oye Nancy, venimos a aprender derecho bancario, pero vuelvo a repetir, por derecho bancario ya vimos las principales leyes que regulan el sistema. Y si quieren se las aprenden de memoria. Pero esto lo tienen que saber manejar. Fíjense cómo ahorita está saliendo el término de que les llaman corrida financiera. Pues es lo mismo. La corrida financiera es una tabla de amortización. ¿Cómo amortizo la operación? El crédito o el arrendamiento. Y la forma de cálculo es distinta. Esto lo estoy viendo desde el punto de vista de una inversión, pero se me va a modificar cuando yo lo vea desde el punto de vista de crédito, porque ya conlleva una disminución por la amortización del crédito que deriva del saldo insoluto.
Dudas. Luisa, te veo como con cara de, ¿y a mí de qué me sirve? No, sí, justo eso es lo que estaba pensando. Supongo que en lugar de sumarlo, lo vamos a restar, ¿no? O El algo. costo del bien, sí. Si estás otorgando un crédito, restas del saldo insoluto la amortización a capital en una tabla de amortización. Tenemos tiempo de hacer una tabla, ¿no? Ok, porque vamos a hacer una tabla, muchachos. Y una tabla sencillita de un crédito. Vamos a ver. Miren, ya hasta les tengo preparados los ejercicios de capital de trabajo, muchachos. Les tengo preparados las variables de cálculo de un ciclo de efectivo. Ya les tengo preparado el ejercicio de ciclo de efectivo. ¿Qué tal, Vámonos a una tabla de amortización. Tabla de amortización de crédito. Vamos a utilizar como variable el principal o capital. ¿Cuánto le vamos a prestar a Alan? 3,265,181 pesos. ¿A qué tasa le vamos a cobrar el crédito? Como andamos de oferta, vamos a cobrarle un 32,50% base anual. Vamos a cobrarle una comisión del 2% porque estamos en rebaja sobre el monto de la operación. Vamos a cobrarle el IVA sobre la comisión. Bueno, para que no nos hagamos bola con esto, vamos a quitarlo de aquí y vamos a ponerlo aquí, porque este va a corresponder al pago cero. El pago inicial me va a corresponder a la suma de estos dos conceptos. Ahora, el plazo, vamos a dárselo cuánto tiempo quieren. ¿36 meses? Y ahora vamos a calcular, va a ser una tasa fija anual del 32,50. Y ahora vamos a calcular el pago. Nos vamos al casillero de fórmulas financieras, seleccionamos pago, pero para que nos salga positivo lo vamos a restar. Nos dice que qué tasa le vamos a cobrar, el 32,50 base anual. El número de periodos que vamos a utilizar son 36 meses. El valor de la operación, 3,265,000. El valor final es cero porque lleva el monto correspondiente a la amortización. Y le vamos a decir que lo aceptamos. Esto quiere decir que el pago mensual que Alan tiene que hacer por la disposición del dinero a ese plazo va a ser de 141,000 pesos.
el número de pago, el importe o el saldo inicial. Interés. Amortización de capital. El monto, el pago. Saldo insoluto. Así lo voy a contar. Ahora sí empiezo con el mes cero. ¿A qué me corresponde el mes cero, muchachos? A cuando da inicio la operación, cuando se está cerrando. Entonces quedamos que le vamos a prestar a una tasa, a un plazo de 36 meses. Que el saldo inicial corresponde al monto del principal. Que ahora tengo que calcular el monto correspondiente al interés. Si es un monto de 32.50, el interés mensual es del 2%, 2.70%. Entonces voy a calcular por el monto de la tasa, la amarro. Ay, no, en este no. Aquí es el pago de comisiones, el IVA, son 75.752, de donde el saldo insoluto vuelven a ser los 3.265. Ahora sí, empiezo a calcular las amortizaciones mensuales. Me llevo el saldo insoluto, le calculo el interés sobre el saldo inicial y el pago sé que tiene que ser de 143.120. ¿Cómo calculo la amortización de capital? Pues súper fácil, oigan. Al pago le voy a restar los intereses y ya sé que traigo un interés. Traigo un interés ¿Cómo calculo el saldo insoluto? Al principal le voy a restar solo la amortización de capital. Así de fácil es, oiga. Así de fácil se calcula. Quiero ver sonrisas, no quiero ver caras de ups. Porfa. Al fin son mi grupo favorito. Son mi grupo favorito. No, pues si no, como le estoy enseñando finanzas, riesgos, que ya me brinqué las trancas yo con ustedes, pero al fin y al cabo no me van a acusar, ¿verdad? ¿Ya vieron qué fácil? Alan, no te comas la pluma. Terminamos la tabla, no sufras, Isa, no sufras. Está bien fácil. ¿Terminamos la tabla? Sí, Edgar, adelante, por favor. Disculpe, Vince, ¿cómo calculó el pago mensual? Con una fórmula que se llama pago, con una función. Aquí la tienes.
tengo que ponerle obligatoriamente el signo de menos, porque si no, no se lo pongo, me sale negativo. Entonces le pongo el signo de menos, luego le pongo pago, me va a decir, dime cuál es la tasa de interés que vas a cobrar para calcular el pago. Le digo que es 32.50 anual. Por tanto, yo necesito que me lo calcule mensual. Y le pongo y lo divido entre 12. Por eso ven que aquí aparece entre 12. Me dice, dime a qué plazo se lo estás prestando. Y le digo que son 36 meses. Dime cuánto es el principal de la operación. Le digo que son 3.265.000 y que el valor final de la operación me tiene que dar 0. Y entonces me calcula el monto del pago. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuál es la finalidad que yo persigo al terminar de calcular esto, muchachos? Que el monto final sea exactamente 0, como me aparece en el mes 36. ¿Cuánto me pagó Alan de intereses durante todo el periodo de vigencia? 1.887.000. Tengo que checar que el monto de las amortizaciones a capital, o sea, la recuperación de mi dinero, sea exacta y precisamente lo que yo le presté. Y si se fijan, Alan me terminó pagando 1.887.000 pesos de intereses durante 36 meses por 3.265.181 pesos que yo le presté. Está facilísimo. Ay, no me sufran, oigan. Ustedes tienen que ser la excepción a una abogada que anda por aquí ahorita. Que no le interesan los números. Isa, no sufras, está bien fácil. ¿Dónde está la duda, muchachos? No se preocupen, la próxima sesión regresamos con esto. No se preocupen. Y lo van a saber hacer. Y una vez que hayan formulado su tabla, le van a cambiar las variables. Es decir, esto. Y solita va a correr. Solitita va a correr. ¿Por qué pongo en el mes 0 el pago de 75,000 pesos? Porque corresponde a la comisión por apertura de la operación, que corresponde al 2% sobre el monto del principal, más el IVA. Tengo que cobrarle el IVA. Acuérdense que también el impuesto representa un riesgo que... ¿Qué tipo de riesgo representa el impuesto? Lo acabamos de ver, oigan, no sean gachos. Operativo. De liquidez, de crédito. Que les puse el ejemplo de ese cliente, de ese prospecto de cliente que trae.
por la tabla de amortización que están viendo, ¿quién me puede decir si es creciente o decreciente a capital? Es creciente. Creciente a capital, efectivamente. Creciente a capital. Porque yo los primeros meses, fíjense bien, casi 12 meses estoy pagando más interés que capital. Es hasta el mes 12 cuando empiezo a pagar más capital que intereses. Ahí. Ya por una recuperación de 73, de amortización a capital de 73,000 pesos, solamente estoy pagando 69,000 pesos de intereses. Todavía en el mes 11 traigo una diferencia de 200 pesos más de interés que de amortización de capital. No sufras, Isa, yo se los mando, te prometo que yo se los mando, pero quiero que aprendan a hacerlo. No se confíen en que al fin y al cabo Nancy nos lo va a mandar y ya nomás nosotros le cambiamos los dos. No, quiero que aprendan a hacerlo. Y no sufras, Joseph, no sufras. Comentarios, mis niños. Pues, ¿qué va a suceder ahora que les enseñe a hacer una de arrendamiento, niños, donde hay un valor residual? Se me van a morir de un infarto ahí. No, Isa, no, no, no. No. Ya aprendieron a calcular un interés simple, ya aprendieron a calcular un interés compuesto. Lo único que están haciendo aquí es incluyéndole un pago de principal, una amortización de capital. Es todo. Para ustedes calcular el interés simple y el interés compuesto fue facilísimo. Pues muchachos, esto es lo mismo. No quiero ver esas caras de veritas. Quiero verlos contentos y animados de lo que están aprendiendo, de verdad. ¿A poco no está facilísimo? Ay, sonrían, no sean gachos, en buena onda, caray. Porque no me voy a arrepentir de habérselos enseñado, al contrario. Imagínense que mañana van a la agencia a comprar un BMW y que lo quiero comprar, que cuesta la friolera de 1,700,000 pesos y que lo quiero comprar con una parte de mi aguinaldo en diciembre, ¿no? Y les dan una tabla de amortización o corrida financiera. Y van a decir, sí, ok. No, pues espérate, pues, ¿cuáles son las bases de cálculo, no? Pero ustedes ya lo van a saber hacer. Aunque sean abogados, no importa. Ay, sonrían, no sean gachos, caray. Isa, no sufras. Mira cómo sonríe Luisa y Jocelyn y Susi. Hasta Ulises, que tiene cara de serio. Mira a Joseph y a Alan. Y no me arrepiento de enseñárselos. Y espérense a que vean el ciclo de efectivo, muchachos. Espérense. Qué emoción, qué emoción. Mis niños, mil gracias. Nos vemos el próximo viernes. ¿Qué va a pasar cuando estemos en el módulo 3 y les enseñe yo a calcular el rendimiento de una acción?
No sufras, Jocelyn. No sufras. Todavía no les enseño. Pero bueno, muchachos, mil gracias. Excelente fin de semana. Gracias. Son un grupazazo. Gracias. Un grupazazo. Gracias igualmente. Muchas gracias. Disfruto Buen fin de semana. hacerlo sufrir. Bye. Disfruto hacerlo sufrir. Buen Mil día. gracias. Bye. Buenas tardes a todos. Bye. Bye, igualmente. Bye.